quiero darle la bienvenida con inmenso cariño al doctor Jorge Mijares. Jorge, escucharte es un agasajo. Gracias, Fer. Porque el otro día hablabas, y muy claramente, de la diferencia de tener información y la diferencia de tener conocimiento. Y eso es un abismo. Y nosotros contigo tenemos conocimiento, nos compartes conocimiento. Gracias. Hoy vamos a platicar de algunos símbolos de la Navidad, para que estemos todos en el mismo canal del conocimiento para las futuras fechas que nos esperan. Cuéntanos. Pues bueno, yo creo que es importante conocer un poquito acerca del por qué celebramos y cómo celebramos, ¿no? A fin de cuentas, esta es una época donde todos, independientemente de un contexto religioso, independientemente de eso, nosotros celebramos. Hacemos la comida en la oficina, mandamos un regalo, comemos de más y como que tenemos esa necesidad como de soltarnos un poquito, ¿no? Y esto obedece pues a tradiciones milenarias que se vienen a través de cierto sincretismo haciéndose realidad en el hoy, ¿no? Entonces, pues el entender ¿por qué esta época del año? ¿Sí? ¿Por qué en un momento dado la Navidad cae la fecha que cae? ¿Por qué las formas desde el punto de vista de los rituales? ¿Sí? Si nos vamos al origen de las cosas. ¿Te acuerdas cuando platicamos del oso? Ajá. Ese que salía Sí. a principios de febrero, el oso sale de la cueva. Si él sabe que saber no será la palabra. Si él se da cuenta que el invierno todavía va a seguir, se regresa a la cueva y quiere decir que viene lo más fuerte del invierno. Asimismo, si se sale de la cueva, quiere decir que el invierno ya va a terminar. Este tipo de cosas que son naturales se vierten en nuestras sociedades. Y entonces no es casualidad que en el invierno es cuando más comemos, es cuando más cerca estamos, es cuando más nos abrigamos, es cuando queremos estar juntos. ¿Por qué? Porque en el inconsciente que viene de nuestro pasado, ¿sí? Pues es momento de estar juntos y es momento de... ¿Es nuestra forma de hibernar? Es nuestra forma de hibernar. Padrísimo que lo digas así. Es nuestra forma de hibernar que conforme va pasando el tiempo y vienen las tradiciones y vienen los pueblos, pues van aportando cada una de las formas que hoy nosotros llevamos todos los días a cabo. Y especialmente en estas fechas, pues no sé si tú ya sientes, pero como decíamos ahorita ahí con Emilio, pues como que ya estamos en modo Navidad, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el modo Navidad? Sí. Ya se ven los colores, los arbolitos, en fin, ya empezamos a reunirnos en festejos, en celebraciones, con la gente que queremos. Thanksgiving marca importantemente, digamos, en la vida de mucha gente en México, Canadá, Estados Unidos, el inicio. Y aquí cabría pensar en los símbolos como el pesebre, el arbolito de Navidad, la corona, las campanas, el Papá Noel, el famoso Santa Claus. ¿Es cierto, por ejemplo, que Santa Claus lo creó Coca-Cola? No, la forma en que conocemos a Santa Claus, ese hombre bonachón, barbón, que hace juguetes, vestido de rojo, sí. Ese sí es una publicidad de Coca-Cola de los años 30. En cuanto a la imagen, sin embargo, el concepto de Santa Claus viene de San Nicolás de Bari. Y San Nicolás de Bari más bien es un santo muy venerado, especialmente en el Oriente, y que efectivamente fue un obispo que era muy buena gente, bonachón, y que casualmente a unas doncellas de su época, te estoy hablando de la Alta Edad Media, ¿sí? No tenían dinero para la dote.
Ándale. Y como calentaban sus calcetines o sus calcetas, llámale como quieras, en la chimenea, el buen San Nicolás de Bari les dejó en esos calcetines el dinero para la dote para poderse casar. ¿Qué tal? Y realmente es un santo venerado por la Iglesia Oriental, muy venerado, San Nicolás, que luego va tomando distintas formas y que especialmente el día de Navidad adquiere una relevancia, ¿no? Efectivamente, la imagen del Santa Claus gordito, rojo, Esa ese sí es de imagen es Coca-Cola. de Habdom, así se llama este hombre que hace las imágenes para Coca-Cola, 1964, y se vuelve el icono más importante de Santa Claus. Así es. Ese es el que conocemos y es una euforia lo que provoca la llegada de Santa Claus con los renos y los regalos y la fábrica y todo. Claro. Es impresionante. Pero fíjate que los regalos y todo eso, si bien están, digamos, representados por alguien como Santa Claus o también por los Reyes Magos, sí, pues la costumbre de dar regalos en esta época no pertenece exclusivamente al ámbito cristiano. Ajá. Los romanos celebraban las Saturnalias, ¿sí? El pueblo judío celebraba pues también la Revolución Macabea, ¿sí? En esta época. Y la época es muy importante, Fer. Ajá. Tiene que ver con el sol. A fin de cuentas, tiene que ver con el sol. ¿Porque no hay sol? Realmente sí es porque no hay sol. ¿Y por qué? Tienes mucha razón en cómo lo dices. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en un edificio viendo hacia los volcanes, voy a tratar de explicarme. Desde Ciudad de México viendo hacia los volcanes. El principio del año, es decir, el solsticio de invierno, el sol sale más o menos a la altura del popo. En el equinoccio de primavera, el sol anda por ahí del Paso de Cortés. En el solsticio de verano está en el Ixtla y luego de regreso en el equinoccio de otoño está igual por el Paso de Cortés y el solsticio de invierno. ¿Solsticio qué quiere decir? Que el sol se para. Por eso tienes mucha razón en lo que dices. Solsticio. Y entonces, ¿qué pasa? Que los antiguos iniciaban el camino, veían que iniciaba el camino del sol en el firmamento, ¿sí? En el solsticio de invierno. Posteriormente esto se adapta y esa es la razón por la cual la Navidad cae en el solsticio de invierno 22, 23 y se fija el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Ahora, aquí viene algo que me parece muy interesante. Alguna vez me dijeron, doctor Jorge Mijares, que nosotros llevamos mal las tradiciones poniendo el arbolito desde antes. El árbol en mi casa ya está puesto. Quedó precioso. Pero alguien me dijo en algún momento, es que el árbol se pone en la noche del 24 para amanecer el 25. Y es esa actividad lo que reúne a la familia, no la cena. Es totalmente correcto. ¿Y eso es cierto? Totalmente correcto. Lo que pasa es que nosotros no somos celtas ni somos escandinavos. Entonces ellos nosotros sí lo hacen. No recolectamos muérdago como Panoramix, el druida de Asterix, ¿sí? No recolectamos muérdago y no Wow. No vivimos en una sociedad agrícola donde el árbol significaba pues la abundancia. Y es correcto. Lo que pasa es que como todo, como lo platicamos en el tema del Día de Muertos y del Halloween, como todo va habiendo un sincretismo y entonces, bueno, hoy la Navidad pues ya se vive en los centros comerciales. Sí, porque fíjate, Santa Claus no es mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Es como el problema de Halloween y Día de Muertos que platicábamos en noviembre. Tampoco el nacimiento es mexicano. El Belén fue el primer Belén que se hizo, el primer nacimiento, lo hizo San Francisco de Asís, por ahí del siglo XIII, en Italia, en Grecio. En Grecio. ¿Sí?
San Francisco de Asís fue el primero que dijo, vamos a poner aquí una representación y que todo se esto. narra eso en la Biblia, de Así hecho. es, así es. Y se narra en la Biblia especialmente, qué bueno que lo mencionas, Fer, se narra en la Biblia en 2 de los 4 evangelios, no en los 4 evangelios. Es muy importante saber por qué no hay fechas, por qué no hay lugares específicos. ¿Por qué? Porque los evangelios son, como su nombre lo indica, buenas noticias. Bueno, y ángelos, que quiere decir mensaje, un buen mensaje. Entonces, los evangelios eran buenas noticias, no eran historias. Por eso no describen cómo era Jesús, no describen exactamente cuándo nace. Porque fíjate, justo te pregunta de Coahuila Jorge Vaquera. Doc, se dice que Jesús no nació un 25 de diciembre porque no se podía ni labrar la tierra ni pastorear ovejas y no eran animales de invierno los que el güey y lo demás. Totalmente correcto, tiene toda la razón. ¿Qué tal Muchísimas eso? gracias por el comentario. Efectivamente, la razón de colocar a Jesús el 25 de diciembre es porque Roma adquiere el cristianismo a partir del siglo IV de Constantino y entonces pues la deidad del cristianismo se adapta al dios Helios, que es el sol, y por eso se celebra el solsticio de invierno. Déjame ir a anuncios QTF para seguir escuchando contigo al doctor Jorge Mijares. Si eres católico, ¿qué pasa? Si no lo eres, ¿qué pasa en esta Navidad? A ver, Pero fíjense, Santa Claus. esto es bien importante. El Santa Claus que conocemos hoy lo diseña Coca-Cola en una campaña en 1964. Previo a eso, había un Santa Claus. ¿Estamos? Y este dato que acabas de dar, explícanos, este Santa Claus, que era de otra manera, no era el de Coca-Cola, ¿estamos? Participaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que hay que... Klaus, Ajá, San Claus. realmente ¿no? es como Klaus. Niklaus, es Ajá. como Nicolás o Sinterklaas, Papá Noel. Santa Claus. Santa Exacto. Claus o Papá Noel. Realmente es San Nicolás, como te digo, es San Nicolás de Bari, que es muy venerado en la Iglesia Oriental. Y siempre se ha relacionado con la Navidad por su benevolencia. Ajá. ¿Sí? La imagen que todos conocemos, bueno, pues es una imagen comercial y que, bueno, pues nos hemos acostumbrado, especialmente de algunas generaciones para acá. Pero el espíritu navideño Ajá. también estuvo en las guerras. Es muy conocido Ándale. aquella tregua que hubo en la Primera Guerra Mundial, donde un bando y otro suspendieron las hostilidades para jugar fútbol entre ellos, cuando al día siguiente iban a retomar el fuego, ¿sí? Es decir, jugaron fútbol en honor a la Navidad y cenaron juntos, y al día siguiente estaban matándose unos a otros, ¿no? Entonces, el hecho de que Santa Claus, realmente Santa Claus lo que es el espíritu de la Navidad. Y aquí esto es muy importante. Como te platicaba hace rato, ¿por qué Neil Diamond, que no es cristiano, Exacto. tiene un disco de Navidad? ¿Por qué Barry Manilow tiene un extraordinario disco de Navidad, no? O sea, hasta en las religiones hay treguas Por supuesto. para poder participar en la Navidad. Será por la cantidad de católicos que hay en el mundo, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? La Navidad nos deja un mensaje muy importante, al creyente o al no creyente. La Navidad nos da el mensaje, ¿sí?, de que el mundo puede ser mejor. Te lo voy a representar a través de un regalo, te lo voy a representar Exacto. a través de unos romeritos, te lo voy a representar en lo más importante que hay en la sociedad, que es la familia, en la forma que tenga la familia, ¿sí? Pero realmente la Navidad lo que significa es Dios entre nosotros. Y la gente que no cree en Dios, ¿sí?, eso no la exime de querer estar en familia, de querer buscar la trascendencia, de querer, es decir, la Navidad trasciende
el contexto religioso y puede llegar a las guerras, puede llegar a todo. Es una época espiritual. Es una época espiritual, exactamente. No importa quién sea el Dios, pero es una manera espiritual de estar en familia, de regalarnos, de agradecernos, de apapacharnos. Ahora, siempre ha tenido esta connotación de consumo, porque me llama la atención datos, por ejemplo, que las ganancias que recibieron en Estados Unidos aquella Navidad del diciembre del 2020 superaron 10 veces más los años anteriores por el tema de la pandemia. O sea, regalar en pandemia fue un acto que aumentó 10 veces más las cifras de venta en Estados Unidos. Es que yo creo que la pandemia es uno de esos eventos que nos recuerdan que la vida es muy frágil, ¿sí? La pandemia, la parte positiva de la pandemia es que nos enseñó lo frágiles que somos y eso nos unió, ¿sí? Entonces, conforme van pasando, ahora es más fácil regalar porque ya nada más te metes a una aplicación y mandas un regalo, ¿sí? Ahora ya puedes mandar flores también a partir de o un libro, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de expresar. Mucha gente está peleada con el consumo. Dicen, es que Navidad se ha vuelto una cosa consumista. Hay que entender que el ser humano es así y que muchas veces la necesidad que yo tengo de expresar algo es a través de un regalo. Claro. ¿Sí? Yo, en mi contexto, por ejemplo, yo como católico practicante, ¿sí? Independientemente del rito, pues yo veo la Navidad como un recordatorio del gran regalo que es Dios en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo te puedo yo representar eso, Fer? Pues probablemente con un regalo, probablemente con un fruitcake, probablemente acompañándote. Que son los más circulados, ¿verdad? Por cierto. En un fruitcake le pones un microchip y da 5 vueltas al mundo después de 7 años y sigue dando vueltas porque nadie se lo come. Fíjate, el gasto promedio en regalos navideños en México oscila entre 3,000 y 5,000 pesos por individuo. Sí, claro. Es una lanota. Claro. ¡Wow! Pero ojalá y que el verdadero significado no Fer, sea ese. Yo te regalo esto porque a mí la vida me ha regalado algo, ¿sí? ¿Quieres ponerle el nombre de Dios? ¿Quieres ponerle el nombre de Jesús? ¿Quieres ponerle el nombre de vida? Lo que sea. Yo he recibido un don, ¿sí? Que es la trascendencia o la búsqueda de la trascendencia a través de recordar a una persona. ¿Cómo te lo expreso? A través de un regalo. Entonces no está peleado. Simple y sencillamente, a veces nos gana el materialismo y perdemos de vista la esencia verdadera de las fiestas. Fíjate, ropa y calzado se compra en un 64% en México. Juguetes 43%, perfumes 18%, celulares 16% y electrónica 13%. Electrodoméstica, perdón, 13%. Y no, si yo no bien. quiero una licuadora en diciembre, pues no. Y está muy bien. Si yo le voy a regalar a un amigo mío una televisión, lo importante es que atrás de ese regalo vaya el símbolo. Es decir, exacto, yo te regalo esto porque a mí me regalaron algo. Fíjate, eso es en regalos. Pero si estás hablando de decoraciones, nacimiento, luces navideñas, árbol de Navidad, la Nochebuena, aquello asciende a 6,000 pesos. O sea que ya ahí vas en una familia que gasta 6,000 pesos promedio para montar su arbolito y su tema. Luego, otros 5,000 promedio por persona de regalos. Más la comida, el chupe, válgame. Sí, pero ¿cuánto vale estar sentado con la abuelita? No tiene precio. Oyendo al tío. No tiene precio. Sí, juntarnos, bailar. Sí, eso no es lo tiene importante, que atrás del material, que no se pierda la idea de que atrás de lo material viene una humana forma de representar, en mi caso yo como cristiano, ¿sí? El don de la vida eterna, en mi caso como cristiano. ¿Cómo te lo demuestro? Pues caray, abrazándote y cenando contigo. Claro.
Y si me costó 15,000 pesos, lo que a mí me han dado es mucho más valioso. Exacto. Es interesante. Ahora, nos queda muy poco tiempo, pero te preguntan sobre las campanas. O sea, las campanas, ¿era para ahuyentar algo en la Navidad? Para ahuyentar, entiendo, los malos espíritus, doctor, te preguntan. Lo que pasa es que el sonido de las campanas se creía en la Edad Media que no, así como las gárgolas espantaban a los malos espíritus. Entonces el sonido de las campanas está relacionado con paz, con serenidad. Quiero invitar a toda la gente que escuche con mucha atención la letra de Noche de Paz. Decía hace un momento el doctor Jorge Mijares que esta es una de las canciones más bonitas que podemos escuchar. Cuéntanos. Generalmente está, y de manera natural, está relacionada a la Navidad, precisamente por esa noche tan especial, ¿sí? Pero si nos detenemos a escuchar la letra, si nos detenemos en la versión que tú quieras, puede ser con un coro de los cantores de Viena en alemán, puede ser en inglés, puede ser con Bing Crosby, etcétera. Es una canción que verdaderamente te llena de paz. Yo invito a la gente que en esta Navidad la escuche con calma, sola. ¡Ah, qué bonito! Que lo haga como ejercicio. Sí, no de fondo. No de fondo, que la escuche y diga, caray. Cuando ya termine la cena de Navidad, cuando ya todos se fueron, que la escuche y que se duerma en paz. Para despedirnos, mi querido doctor Jorge Mijares, ahorita voy a mencionar las uvas de California. Por cierto, este snack que es nutritivo y saludable, pero para despedirnos del tema, ¿qué significan las 12 uvas en Año Nuevo? Bueno, lo que pasa es que ¿de dónde viene eso? El primero tiene que ver porque el vino es abundancia. En las culturas mediterráneas, ¿sí? El vino formaba parte de la vida diaria, ¿sí? Y el vino es abundancia. Tan importante es el vino que en los evangelios el primer milagro de Jesús tiene que ver con el vino. El vino tiene, ya lo platicaremos en otro programa, pero tiene una simbología muy especial. Vamos a hablar del vino. Y entonces el recibir el año, ¿sí? Pues con el producto, con la uva, eso significa abundancia. Así es. Bueno, les quiero platicar. Gracias, mi querido doctor Mijares. Encantado. Muchas gracias.